Un imperio de 32 mil millones de dólares que se desmorona en cuestión de días. Cientos de miles de personas ven desaparecer sus ahorros como si nunca hubieran existido. Es el relato de cómo un tipo con las greñas como nido de pájaro, que cariñosamente llamaremos el Pelucas, prometía revolucionar el dinero y terminó todo convertido en una pesadilla a nivel mundial. Here's Johnny. FTX nació en 2019 como un exchange de criptomonedas, es decir, una casa de cambio digital donde los usuarios podían comprar, vender y especular con todo tipo de activos digitales, a diferencia de otras plataformas. En tan solo 2 años, FTX pasó de ser un nombre desconocido a manejar miles de millones de dólares en transacciones diarias. Lo que otras compañías tardaron una década en construir, FTX lo alcanzó en cuestión de meses. La clave estaba en su imagen de modernidad, su interfaz intuitiva y la promesa de seguridad que transmitía. Pero imagino que muchos de los inversores no conocían al Peluca, porque ¿quién putas confiaría en esas greñas? Y hablando de greñas, hablamos del creador de esta confiable empresa. El Greñas es un graduado del prestigioso MIT, o sea, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El Greñas se presentó como un joven prodigio, con una misión altruista. Con apenas 27 años, ya había fundado una firma llamada Alameda Research, especializada en operaciones de arbitraje y trading de criptomonedas. Alameda pronto se convirtió en la columna vertebral de su imperio. El greñudo construyó una imagen pública muy particular. Cabello desordenado sin duda era parte de su toque, ropa descuidada, oficinas que parecían dormitorios improvisados. Todo esto reforzaba el mito del genio excéntrico que no se preocupaba por lujos porque estaba ocupado resolviendo los problemas del mundo. Pero algo sí le debo reconocer al Pelos Locos. A sus 27 añitos ya estaba construyendo un imperio, y mientras tú deberías de estar actualizando el LinkedIn. Lo que pocos sabían era que detrás de esta imagen de orden y genialidad se escondía un sistema extremadamente frágil, donde las fronteras entre FTX y Alameda nunca estuvieron del todo claras. Y ese detalle casi invisible en su momento sería una de las claves para entender cómo este imperio se derrumbaría más adelante. Pura caída brusca, como viéndome a mí jugando el Jenga con la que me gusta. Sin duda me pones nervioso, princesa. En apenas unos años, FTX dejó de ser un proyecto emergente para transformarse en un gigante que dominaba titulares y conquistaba espacios donde antes era impensable ver el nombre de una empresa de criptomonedas. Hablamos de campañas publicitarias multimillonarias, patrocinios en deportes, acuerdos con estrellas de talla mundial. Cada movimiento estaba diseñado para transmitir una sola idea: que FTX no era una plataforma cualquiera, era la puerta de entrada al futuro del dinero. Hasta en un estadio de básquetbol le pusieron el nombre de la marca. La casa de los Miami Heat pasó a llamarse FTX Arena. También pasaron por el Super Bowl, que se considera el evento televisivo más caro y visto de los Disparos Unidos. Y la lista de celebridades que se asociaron con la marca parecía interminable: Tom Brady, Gisele Bündchen. Pero la idea era fomentar que FTX no era un riesgo, sino un fenómeno cultural. Solo imagínate a una empresa así que tiene al bicho pelado o a la pulga biónica, cualquiera cae redondo. ¡Siu! La compañía levantó rondas de inversión millonarias con el respaldo de fondos prestigiosos como Sequoia Capital y SoftBank, instituciones que no solo aportaban capital, sino credibilidad. Si empresas de tal calibre confiaban en el Pelucas, sí, loquillo, ya te dije que actualices el LinkedIn. FTX se presentó también como un puente entre el mundo cripto y la política. El despeinado destinó decenas de millones de dólares a donaciones políticas en Disparos Unidos, financiando campañas y acercándose a congresistas y reguladores. Para muchos era la señal de que el sistema estaba aceptando al nuevo titán. Apenas en 2 años después de su creación, la empresa alcanzó una valoración de 25 mil millones de dólares, cifra que se incrementa poco después
después hasta superar los 32.000 millones. El Pelos ahora era el Pelucas de Oro. El joven de aspecto desalineado fue catapultado a la lista de los hombres más ricos del planeta, con una fortuna estimada en más de 26.000 millones de dólares. Medios de comunicaciones, líderes de opinión e incluso gobiernos lo trataban como un genio incomprendido, pero nadando en millones con tu dinero. Sin embargo, mientras los reflectores iluminaban el ascenso imparable de esta compañía, detrás del escenario se acumulaban secretos que pronto saldrían a la luz. Y cuando esas grietas se revelaron, la caída fue tan espectacular como el Jenga. En el año 2022, el portal especializado CoinDesk publicó un informe que encendería la mecha del desastre. El documento revelaba un detalle inquietante. La hoja de balance de Alameda Research, la firma hermana de FTX, estaba repleta de un activo llamado FTT, el propio token creado por FTX. Era como si una empresa se prestara dinero a sí misma y lo contabilizara como riqueza real, literalmente un Jenga en mis manos, disfrazado de fortaleza financiera. La noticia se esparció como pólvora. El 6 de noviembre, el chinito CEO de Binance y principal competidor de FTX anunció públicamente que su compañía vendería todos sus tokens FTT, valorados en más de 500 millones de dólares. Lo que siguió fue una corrida bancaria digital. Miles de clientes comenzaron a retirar frenéticamente su dinero de la plataforma. En apenas 3 días, FTX enfrentó solicitudes de retiro por más de 6.000 millones de dólares. Pero había un pequeñísimo problema: no había dinerillo para pagar esas cuentillas. Según las investigaciones posteriores, FTX había desviado miles de millones de dólares en depósitos de clientes hacia Alameda Research. Ese dinero se usaba para cubrir pérdidas, financiar apuestas arriesgadas e incluso realizar préstamos personales a ejecutivos. El 8 de noviembre, cuando la presión era insoportable, Binance anunció un acuerdo no vinculante para adquirir FTX y proteger a los usuarios. Por un breve momento, pareció que el gigante rival rescataría al imperio del Pelucas, que ya no era tan de oro. Pero apenas un día después, Binance se retiró del trato tras revisar los libros contables y descubrir un agujero financiero imposible de cubrir. La situación pasó de crítica a terminal el 11 de noviembre de 2022. FTX, Alameda Research y más de 130 empresas afiliadas presentaron oficialmente la quiebra bajo el capítulo 11 de los Disparos Unidos. Ese mismo día, el Peluca dejó de ser de oro porque renunció a su cargo como CEO, dejando tras de sí un vacío de miles de millones de dólares y un enjambre de preguntas sin respuesta. ¿Dónde está mi dinero, puta? El nuevo administrador nombrado para supervisar la bancarrota fue John J. Ray III, conocido por manejar la liquidación de Enron, otro casito de Jenga caído. Lo que emergía era un panorama de mala gestión extrema y un sistema de contabilidad tan caótico que, en palabras de Ray, resultaba imposible de determinar cuántos activos quedaban realmente disponibles. En pocas palabras, todo estaba colapsado como Dieguito. Lo que para el público era una plataforma confiable, por dentro funcionaba como una caja negra donde reinaba el desorden y el abuso de confianza, como cuando te vas a Estados Unidos y le mandas todo el dinero a tu mujer en Venezuela. Poco después del colapso, las autoridades de los Disparos Unidos comenzaron a actuar con rapidez. El Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Commodity Future Trading Commission, Open English, el principal objetivo era el Pelucas, acusado de dirigir un esquema de uso de fondos de clientes. El 12 de diciembre de 2022, el Peluquinis fue arrestado en las Bahamas, donde residía la sede de FTX. Su extradición a los Disparos Unidos marcó un hito en la persecución legal del caso. Las autoridades lo acusaron de fraude electrónico, fraude financiero, lavado de dinero y violaciones a la financiación de campañas políticas, además de cargos a la vista pública, por tener ese pelo de nido que llevaba en la cabeza, tanto dinero
y nada para un peine. No solo él estaba bajo la lupa, otros ejecutivos clave de FTX y Alameda también enfrentaron la justicia. Todos estos personajes se declararon culpables y aceptaron colaborar con los fiscales, aportando información vital sobre la operativa interna y las irregularidades contables que llevaron al colapso. En paralelo, la quiebra de FTX provocó un debate sobre la regulación de las criptomonedas. Legisladores de Estados Unidos y otras partes del mundo comenzaron a exigir mayor supervisión, auditorías obligatorias y transparencia en la custodia de fondos de los clientes. O sea que hasta cierto punto Donald motherfucking Trump anda vigilando tus monedillas. Mientras tanto, el pelos de trapeador fue sentenciado a 25 años de prisión por su participación en múltiples esquemas de fraude. Además, le impusieron 3 años de libertad supervisada al terminar la condena y una orden de confiscación de 11.000 millones de dólares. Y con el encierro, esos pelos se han puesto más bonitos, pero nunca más bonitos que tus ojos, princesa.